no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Vos cada vez que das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces, si alguien lo paga, están creyendo que ellos son seres superiores al resto, que es el que está pagando el derecho. Entonces, la pregunta acá es muy fácil. ¿Vos creés que tenés un derecho sobre el resto de los ciudadanos? Muy fácil. Es decir, porque entonces vamos a ver quién es el verdaderamente totalitario. ¿Quién es el que se cree verdaderamente más? ¿No? Digo, porque si se creen que tienen derechos sobre el resto de los ciudadanos, significa que se creen que son más importantes que el resto. Porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo con Cristina estaba mejor. Sí, claro, vos estabas mejor porque estabas expropiando a otro. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que hacía Cristina era robar a otro para dártelo a vos. Es decir, en el fondo, lo que hay que preguntarse es, ¿nosotros estamos frente a una sociedad de saqueadores? Porque esto ya lo explicaba John Stuart Mill. Cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores, entonces el destino de este país es la ruina. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas, separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. ¿Tenemos arreglos, Javi, o la Argentina es un país para dar las urras y bueno, y arréglate como puedas? Para mí Argentina es un país inviable. Con el nivel de voracidad fiscal que existe, es inviable que haya un proyecto que pueda funcionar en este país. Consecuentemente, lo único que nos queda es estar cada vez peor. Vos sabés que yo te firmo al pie de eso, ¿no? Comparto plenamente, pero al estar adelante de un micrófono, de un teclado de una compu, alguna vez de una cámara, es como que te ves en la obligación de no decir eso, digamos, de intentar buscar, bueno, algo que dé una solución, alejándote del análisis frío de las variables que efectivamente da ese resultado que vos decís, y te pido un esfuerzo, digamos, para ver si hay un camino que permita salir de este lugar de inviabilidad para que la Argentina pueda tener, no te digo lo que a lo mejor nosotros tres podemos tener como país ideal en la cabeza, que nunca va a llegar por idiosincrasia, por tradiciones, por cultura, por lo que fuere, pero algo que se le parezca a ese país ideal que, por ejemplo, Carlos, vos y yo podemos tener en mente, porque sé que compartimos, digamos, un conjunto de valores. Sí, digamos, ahí yo diría, a ver, Argentina era un país de bárbaros hasta que implementamos el proyecto de Alberdi. Cuando pusimos en marcha el proyecto de Alberdi, de ser un país de bárbaros, pasamos a terminar el siglo XX en el primer puesto, 19, discúlpame, en el primer puesto mundial en términos de PIB per cápita. Durante la primera mitad del siglo XX oscilamos entre los 5 países más prósperos de la Tierra. Entonces digo, la locura no es volver al proyecto de Alberdi, la locura es seguir manteniendo el proyecto de la decadencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo entiendo que mi argumentación, digamos, puede sonar pesimista, pero no decir la verdad es hacerle el caldo gordo a los políticos. Es decir, acá los únicos que han progresado son los políticos. Vos en todos los países prósperos de la Tierra, ¿sí?, los que mejor están, ¿sí?, los 100, 200 mejores fortunas están en manos de empresarios. Acá no pueden hacer ese ranking porque sacando 3, 4 empresarios, el resto, digamos, los que mejor están son los políticos. Y yo, la verdad es que o sea, Argentina se hunde básicamente con ese verso de la justicia social, que es un robo, ¿sí?, que es injusta, ¿sí?, pero que además, ¿no?, digo, el punto es
todo eso, digamos, se traduce en una presión fiscal exorbitante que ya sabemos que tampoco arregla los problemas, o sea, no los arreglaría sin afano, imagínate que con afano mucho menos. Pero el punto es entonces, ¿qué chances existe, sí, de que los políticos nos devuelvan algo, ¿no? Entonces yo siempre lo hago con un ejemplo. Suponete que una persona va caminando por la calle, viene un chorro, lo afana y lo deja en traje de Adán. ¿Qué posibilidades ves que a los 15 minutos vuelva el chorro y te diga, mira, me equivoqué, tomá, te devuelvo algo? Cero. Bueno, ahora, digamos, ¿qué chance hay que el Estado, que los políticos hagan eso cuando tienen el monopolio de la violencia? Ninguna. Es decir, y además hay que entender que el político es ética y moralmente inferior al chorro vulgar que acabo de describir. ¿Por qué? Porque por lo menos ese ladrón es un ladrón aleatorio. En cambio, los políticos son el chorro estacionario, es decir, te roba todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo te está succionando, digamos, el fruto de tu trabajo. Porque lo que hay que comprender es que la tarea del político es la mentira y la estafa, porque son parásitos y viven del engaño permanente de oprimir la mente de las personas para que no crean en sus capacidades y que dependen de ellos. Entonces, digamos, esto puede estar más o menos viciado, pero en el fondo se trata de eso, es decir, el político como concepto es un mentiroso que te tiene que engañar para poder vivir, sí, de tu trabajo, o sea, parasitándote. Ahora, Javi, para implementar la vuelta a Alberdi, cualquiera al segundo siguiente de siquiera insinuarlo, te rompe todo, te quema todo, te parte todo, te corta todo. Entonces, porque efectivamente la Argentina se ha alejado del derecho y se ha acercado a ser un país gobernado por la fuerza, digamos. Acá la fuerza bruta es la que gobierna y la que el que tiene la capacidad de transmitirte la idea de que efectivamente te puede lastimar, y me refiero incluso físicamente, bueno, ese es el que gana. Y acá la Argentina ha sido copada por 4, 5, 10 capitostes que efectivamente ejercen la fuerza bruta y ante la mera insinuación de volver a Alberdi te queman el país. Bueno, entonces ahí, digamos, ahora, digamos, es más complicado, digamos, hacer la argumentación, digo. La primera alternativa es, bueno, ok, Dios, yo ya lo propuse, planteemos la rebelión de Atlas, separemos la Argentina del norte de la Argentina del sur, dale a los parásitos la parte que más quieran, no importa, total, digamos, los que sabemos cómo producir riqueza no vamos a tener problema, y a los parásitos, por más que le des las riquezas, o sea, las van a quemar, porque son parásitos, con lo cual, o sea, esa es una posibilidad, digamos, o sea, dejar los parásitos de un lado, digo, ¿qué es la idea de la rebelión de Atlas? ¿Sí? Y, digamos, o sea, ok, que uno de nosotros se ponga la bandera de John Galt y propongamos separar este país. Vas a ver a dónde quedan todos los parásitos. ¿Estás en algo de eso con tu Tour de la Libertad? Bueno, digamos, mi Tour de la Libertad tiene que ver con, digamos, volver a los valores de Alberdi, ¿sí? Pero, digamos, te animás... como no tuve la suerte de ver ninguno, te lo pregunto, ¿te animás a llegar tan lejos de decir, bueno, muchachos, armemos dos Argentinas? Estoy convencido que tendríamos que separar el país. O sea, si las bestias no van a dejar en paz a los que quieren vivir del fruto de su trabajo, que quieren vivir con igualdad ante la ley, no quieren apropiarse y robar el fruto del trabajo ajeno, bueno, separemos el país. Los que queremos es Argentina liberal, ¿sí? Digamos, y los que quieren la Argentina socialistoide. Vamos a ver a dónde van. Mirá, ya ha pasado eso. Javi, ¿no? Digamos, ha pasado con Corea, ¿no? Digamos, claro. ¿cómo le fue a Corea del Norte, cómo le fue a Corea del Sur? Lo que pasa, mirá cómo le fue a Hungría. Lo que pasa, viste, el otro día, disculpame que te interrumpí, Charlie, pero
viene a cuento porque viste que el otro día los actores, los artistas, digamos, reunieron a una gente allí en el Obelisco el 9 de julio bajo el lema "La patria no se rinde". Y yo creo que precisamente ese es el problema, que la patria no se rinde, porque si se rindiera ante la evidencia, como se rindió la Unión Soviética, como se rindió China, como se rindió Vietnam, como se rindió Chile en su momento, y a lo mejor nos iría mejor como se empezó a ir mejor a esos países. El problema justamente es que la patria no se rinde. ¿Sabés lo que sería lo más interesante? Que si se hiciera la división que yo propongo, la prosperidad del lado liberal sería tan grande que los actores querían pasarse del otro lado para vender, digamos, sus servicios. Porque del otro lado estarían cagados de hambre y reprimidos bajo la bota opresora de algún dictador suelo. Javier, yo lo dije alguna vez, yo daría, y es lo que vos acabas de decir, me quedo con la parte más árida, menos productiva de la Argentina, pero divido de esta forma: los que están con el Che Guevara, con el Estado Grande, con toda esta historieta de este lado, y los que pensamos en ser un país como cualquiera en el mundo, donde no hay nada que inventar, nos vamos del otro, a ver a quién le va mejor. No, pero a ver, digo, de vuelta, porque esto, digamos, piensa, ¿no? Digamos, de los recursos, ¿no? Todas esas cosas. Mirá lo que es Japón, es una isla de tierra, claro. Sin embargo, digamos, tenían un PIB per cápita más chico que el nuestro en el año 70. Mirá dónde están ellos, mirá dónde estamos nosotros. Javi, bueno, a ver, en la justicia social duplicamos el tamaño del Estado agregado o el Estado Nacional lo triplicamos y sextuplicamos la cantidad de pobres. Está claro dónde está el negocio. Contame dónde es un político pobre. Se compromete con la Argentina a apoyar, pero dice que es el programa más grande en monto de dinero en la historia de la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La pregunta que te hago, Javier, es: ¿esto es una buena noticia o una mala noticia? No, para mí es una pésima noticia, por varias cosas. Primero, haber llegado al Fondo Monetario Internacional significa que nos hemos quedado sin financiamiento en los mercados voluntarios de deuda. Consecuentemente, si no fuera porque estamos en el Fondo Monetario Internacional, Argentina hubiera caído en default. Lo cual te muestra que efectivamente la estrategia utilizada por el gobierno, diseñada por Marcos Peña y Alfonso Pratgay, fracasó. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es, fíjate que nosotros teníamos un programa fiscal, monetario y de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional y no lo cumplimos y tuvimos que hacer un nuevo programa con una política fiscal más dura, y esta es la parte más complicada. Nos están adelantando los fondos que nos iban a dar en el 2020 y en el 2021 para el año 2019 y nos agregan además 7.100 millones de dólares más. ¿Para qué? Para que el gobierno de Macri pueda terminar su mandato sin sobresaltos. Es decir, que en el fondo lo que vemos es que nos están financiando la aventura electoral de Mauricio Macri y Marcos Peña. Es decir, y la pregunta es, ¿y en el año 2020 qué hacemos? Porque hay que recrudecer el ajuste fiscal y además nos vamos a quedar sin financiamiento del fondo. Entonces, ¿qué va a pasar? Digo, si gana un peronista te diría que vamos a defaultear. Y si gana Macri, digamos, se va a ver en la necesidad de reestructurar la deuda. ¿Vos decís que si gana un peronista defaultea? Y casi que te diría que sí, porque no se van a hacer cargo, digamos, del desastre de endeudamiento que hizo este gobierno. Ahora, el gobierno busca desesperadamente la palabra mágica que es confianza, credibilidad. La viene buscando desde hace mucho tiempo. A partir de esto, ¿crees que se funda alguna sensación de confianza para mirar hacia el futuro? ¿O cuál es tu visión? No, yo no creo que con esto estemos generando confianza. Te diría que hay varias cuestiones que están dinamitando la confianza. Una tiene que ver con el diseño de la política fiscal. La política fiscal
que se trasluce en el presupuesto, que está en línea con el acuerdo con el fondo, es insostenible. Es decir, eso no asegura la capacidad de repago de la deuda de Argentina. Te lo presento. A ver, para la gente que nos está escuchando, el préstamo que nos hace el Fondo Monetario Internacional, ¿no asegura que vamos a pagar la deuda? Lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional es asegurarnos el financiamiento del 2018 y el 2019. Correcto. Pero, digo, vos en algún momento la deuda la tenés que pagar. Bueno, para que Argentina pague, mira, la verdadera relación deuda-producto de Argentina es 87%. El gobierno dice, claro, el gobierno dice que es 52. Yo digo, lo primero que le preguntaría al gobierno si está pensando en no pagarle a los jubilados y está pensando en defaultearle al Banco Central, porque, por ejemplo, de un lado están las jubilaciones y del otro lado está el respaldo de los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo. Con lo cual, pero suponete que le creemos y decimos que es 52% como dice el gobierno. Vos, para poder repagar esa deuda, asumiendo que por milagro crecemos 3% de acá a la eternidad, con las tasas que tenemos hoy en mercado de Argentina, necesitaríamos tener un superávit primario de 3 puntos del PBI. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un superávit menor a 3 puntos del PBI, la relación deuda-producto es explosiva, por ende no puedes pagar la deuda. Entonces, la pregunta es, ¿qué muestra el presupuesto? El presupuesto muestra que a partir del 2020, el superávit primario queda clavado en 1% del PBI. Eso, digo, te tendría que dar una relación deuda-producto explosiva. Sin embargo, los números que muestran da que cae. Es raro. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y esto lo voy a explicar con lo del año que viene porque se va a comprender más fácil. A ver, suponemos que partimos de 52, que es lo que dice el gobierno. Si vamos a tener que pagar 3,5 puntos de intereses y además el PBI va a caer medio, le tendríamos que sumar 4 puntos. O sea, tendríamos que ir a 56% de relación deuda-producto. El gobierno muestra para el año que viene 46. ¿Sabes cómo se logra eso? Apreciando brutalmente la moneda. Es decir, que la inflación le gane por goleada al dólar. ¿Eso puede pasar un año? Sí, puede pasar. Lo que vos no podés hacer eso es permanentemente en el tiempo. ¿Por qué? Porque llega un momento que te quedas sin financiamiento externo y tenés una crisis cambiaria. Con lo cual, eso no contribuye a la confianza. Otra cosa que no contribuye a la confianza es, había que hacer un ajuste. El ajuste que se propone son 2,6 del PBI. Ahora se habla de cero de déficit. Sí, mentiroso, porque en realidad déficit cero es la línea financiera, no antes de intereses. Porque vos para reparar la deuda necesitas superávit primario. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vos, además, hacen un ajuste de 2,6 y 2,2 lo aporta el privado, ya sea con las retenciones, con suba de impuestos y con quita de subsidios económicos. O sea que el 85% del ajuste lo hace el sector privado, como de costumbre. Siempre el sector privado, nunca los parásitos de la política. Y como si todo esto fuera poco, volvimos a llevarnos puesto a un presidente del Banco Central. Bueno, ahí para un poquito. Este gobierno va por el tercer presidente del Banco Central. Lo voy a poner en relativo para que vean lo que es el desastre argentino. A ver, en teoría monetaria y la evidencia empírica asociada, la independencia del Banco Central es muy importante, porque cuanto más independiente el Banco Central, más baja es la tasa de inflación. Y un indicador de la independencia del Banco Central es cuánta rotación tiene la presidencia del Banco Central. Vos fíjate esto, la Reserva Federal, que arrancó en 1913, lleva 105 años y tuvo 15 presidentes. O sea que duran entre 7 u 8 años. Nosotros, que lo creamos en 1935, digamos, durante 10 años, hasta 1945, que estuvo con un solo presidente, que fue Bush, y después Perón lo nacionalizó. En los 73 años posteriores, cambiamos 60 presidentes del Banco Central. Es decir, tenemos uno cada 1,2 años. Es una locura. No, es un disparate. Es más, y te voy a pasar 2 datos que son escalofriantes. Primero, esto no ha sido gratis para la Argentina. ¿Por qué? Porque destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13,0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y te voy a pasar el peor dato de todo. Cada vez que se cambió un presidente del Banco Central, dentro de un mismo gobierno, siempre fue para peor. Te cuento los del kirchnerismo, por ejemplo.
Primero tuvieron al vendehumo chanta de Prat Gay, o sea, el responsable del fracaso del actual gobierno en lo económico junto a Marcos Peña. Después decidieron, como les pareció duro, fueron a uno más laxo y trajeron a otro vendehumo como Redrado. Como si eso fuera poco, no les gustó Redrado y la pusieron al ignorante Marcó del Pont, que a un instrumento de política económica le asignó 5 objetivos y esa vergüenza está en las paredes del Banco Central. Como si eso hubiera sido poco, después pusieron a Fábrega, que ni siquiera tenía credencial de economista, era un perito mercantil. Y te voy a decir algo, como estaba haciendo bien su trabajo, ¿qué hizo Kichilov? Lo echó para poner al impresentable de Vanoli, que dejó sembrada la bomba de los futuros. Vos me querés decir que Sturzenegger para vos es mejor que Sandleris. Te tengo una buena noticia respecto a Sandleris. Bueno, a ver, por suerte me hace una buena noticia. Que es mejor que el presidente del Banco Central, que lo va a suceder. Ah, bueno, esa es una ironía. ¿Querés escucharlo a Sandleris, lo que dijo sobre el tema de la flotación del Obviamente. dólar? Veámoslo, por favor. Lo que llamabas las bandas cambiarias, nosotros preferimos referirnos a ellas como zonas, ¿no? Que una zona de no intervención cambiaria entre 34 y 44 pesos, inicialmente como mencionaba, y después 2 zonas de intervención, que es cuando el tipo de cambio se ubique por encima de esos valores y por debajo de esos valores. Efectivamente, esos niveles se van a ir moviendo diariamente, inicialmente por estos meses, a un ritmo de 3% mensual. Entre 34 y 44. Es un poco amplia Yo no sé nada de economía, pero a mí me suena amplia. Digo, a que pase un elefante por ahí. Sí. Pero, a ver, ¿qué es lo importante de esto? Esto es un esquema de... Se llama Target Zones en la teoría económica. Básicamente, acá se aplicó ya, ¿eh? Es el modelo de la tablita cambiaria de Martínez Dios. No, pero eso es mala palabra. ¿Cómo decís eso? ¿Esto es lo mismo? Es lo mismo, con devaluaciones periódicas. La tablita cambiaria era eso. Entonces, ¿de qué depende el éxito de un esquema de estas características, también llamado crawling peg? Es que la tasa de devaluación quede alineada con la tasa de inflación. ¿Por qué estalló la tablita cambiaria en el 82? Porque se había acumulado demasiada inflación por encima de las pautas de devaluación en el esquema de la tablita. Lo que está diciendo Sandleris además es que no va a emitir más. Es decir, va a dejar constante la cantidad de dinero. No se mueve más la base monetaria. Es decir, el dinero de alta potencia, que es el que controla el Banco Central, no lo mueve más. Eso, digamos, a mí no me molesta, a mí me parece bien. Ahora, te diría, si eso es exitoso, como la política monetaria actúa con rezagos, y cuando usas agregados monetarios los rezagos son más grandes, no se van a ver los efectos hasta entrado el segundo semestre del año que viene. O sea, con lo cual vos tenés mucha inflación abajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque la devaluación que tomó lugar desde el 28 de diciembre a la fecha es por caída en la demanda de dinero. Cuando a vos te cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, pica primero. Por eso se devaluó más de 120%. Pero ¿qué pasó con la inflación minorista? Venía al 18, se aceleró al 60. Y la inflación mayorista, que venía al 12, se aceleró al 80. ¿Qué quiere decir esto? Que te queda mucha inflación abajo de la alfombra. Ducombe dijo que el objetivo en el Banco Central iba a ser, bienvenida sea, controlar la inflación. ¿Viste que lo dijo? Bueno, digamos, controlar los agregados monetarios es una buena forma de hacerlo. De hecho, es teóricamente superior a controlar la tasa de interés. Controlar la tasa de interés es una aberración, porque es controlar precios presentes y futuros. O sea, ¿viste que Moreno era malo? Pues no, esto es peor. Porque la tasa de interés... No, peor que Moreno. ¿Cómo digo? Pero, a ver, Moreno quería controlar los precios de hoy. Querer controlar la tasa de interés es querer controlar los precios presentes y los precios futuros. ¿Sabés lo que habría que saber para poder poner la tasa de interés en el lugar correcto? Habría que conocer las preferencias de todos los agentes, ¿sí? Y cómo varía su satisfacción o utilidad, que le decimos los economistas, ante cambios en el consumo de bienes presentes. No solo para todos los agentes, no, bueno, pero también tendrías que saber lo mismo para los bienes futuros, de todos los bienes de la economía. Deberías saber
la tasa de preferencia temporal de todos los agentes de economía, es decir, cómo están dispuestos a cambiar consumo presente por el futuro. Deberías conocer la productividad de todas las máquinas de la economía y la tasa de amortización. Ahora, Es imposible, ¿no? Es imposible. Bien, exacto. Vamos, gracias. Es Listo. imposible. Ahora, la pregunta es, ¿a la gente qué se le puede decir? Porque viste que la gente le hablan de tasas, de crawling peg, todo, y que está muy bien, pero la gente dice, ¿hay algún horizonte de crecimiento en el mediano o en el mediano plazo? No, Argentina es absolutamente inviable. Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo y nos encontramos frente a un descalabro fiscal por exceso de gasto público y de vuelta el ajuste cayó sobre el sector privado. Tenemos 69.000 regulaciones, 101 impuestos. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, es 70%. Este país es inviable. Mi recomendación es, usted es sub 30, existe Seiza. No, como pero salida. no puede recurrir. No, esto ahí Usted, me enojo. digamos, No puedes decir tiene esto a la gente. más que 30, o sea, está por No. encima de los 30. Yo estoy por encima del 32. Entonces, Yo creí que usted estaba, de los que estaban en condiciones de ir para eso. No, yo a Seiza no me irían. Pero le es cuento un algo. mensaje muy feo. Bueno, ¿Cómo entonces Seiza? lo que se quieren Hay que quedar... pelear para mejorar la Argentina. ¿Vos Bueno, te quedás? Está bien, exacto. Sí, ¿qué? bueno, pero no es gratis la pelea, ¿eh? Ah, bueno. No es gratis. Porque sucede que los señores de la FIP están, digamos, parece que he irritado a algunos políticos, ¿sí? A alguno que quedó desplazado porque cometió tantos errores y le hizo tanto daño al país, que ahora tengo problemas con la FIP por unas facturas del 2015. Una cuestión menor, pero sucede que ahora me quieren destrozar, digamos, con una multa enorme. Mirá vos, digamos, esto se suponía que era Cambiemos, ¿no? O, por ejemplo, alguien también de la misma coalición gobernante queriendo hacer causas por terrorismo económico. ¿Tenés una causa? No, digamos, lo frenaron, ¿no? Entonces, digo, mirá qué interesante que esté este gobierno. Este gobierno, digamos, como el otro era malo, este es igual. O sea, parece que a los que piensan distinto les gusta apretarlos, ¿no? Entonces, digo, y por otro lado, los que somos arriba de los 30, lo que yo les digo es, identifiquemos al enemigo. ¿Qué es? El Estado. Es el pedófilo en el jardín de infantes. Y los políticos son nuestros verdaderos enemigos. La verdadera grieta es entre los políticos, que son unos chorros, unos parásitos, unos inútiles, porque el Estado, ¿de qué se financia? ¿Cómo se financia? Con impuestos, los cuales son un robo. Y más en Argentina, porque además ni siquiera tienen contraprestación alguna. Y los que estamos del otro lado, que nos rompemos el lomo laburando para sostener a esos parásitos. Ahora, lo que queda claro, yo tenía un dato. La Argentina, los impuestos crecieron de una manera brutal. Creció la corrupción, que ahora la estamos viendo. Es decir, si hubiera ganado el otro gobierno, creo que no veríamos esto. Creció la pobreza. Es decir, la relación entre más impuestos, más Estado, corrupción y pobreza queda muy claro en los hechos. Bueno, es que el punto es el siguiente. Cuando vos incrementás el tamaño del Estado, se pierden libertades individuales y la economía funciona peor. Por eso, digamos, en los 70 que... A ver, vamos a hacer la cronología de este desastre. Porque ya estamos sobre el final. Terminamos el siglo XX con el modelo de Alberdi siendo el primer país más rico del mundo. Durante la primera mitad del siglo XX estuvimos entre los 5. Después vino el desastre populista, estamos 60. En el año 70 teníamos un PIB per cápita más grande que el de Japón. Duplicamos el tamaño del Estado y multiplicamos por 6 la cantidad de pobres. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio es de los políticos. Y es más, la corrupción es algo inherente a la existencia del Estado. Porque yo te hago una pregunta, Clara. Si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se pagaría de coimas por la obra pública? Cero. Listo, el problema es el Estado. Javier Milei, gracias. Gracias, Clara. Pero hay que decirle a la gente que se quede y que pelee, en todo caso. Bueno, entonces peleemos por una suerte de rebelión de Atlas. Separemos en Argentina del Norte y Argentina del Sur. A los inútiles dejamos tabaca muerta, a todos si quieren. Y los que laburamos, podemos hacer un país floreciente. Eso sí, sin la basura de los políticos, sindicalistas y demás delincuentes de este país. Gracias.